Esta historia nos presenta a Takane Takamine, la chica más sabrosa y popular de la escuela, siendo la número uno en todo y querida por todos, además de la presidenta del consejo estudiantil. Básicamente es la diosa de la escuela. Por otro lado tenemos a nuestro prota Koushi Shirota, el men que era un perdedor, básicamente era lo opuesto a Takamine, no tiene amigos y prácticamente nadie sabe que existe. Siendo lo único que tenían en común es que ambos habían asistido a las mismas escuelas desde siempre, pero nunca se habían relacionado pues eran lo opuesto el uno del otro. Así que pasamos a ver al prota almorzando solo en el almacén del gimnasio, preocupado porque su siguiente clase era matemáticas y probablemente reprobó el examen pasado. El prota es sacado de sus pensamientos al escuchar que alguien venía, así que se apresura a esconderse para que no sea descubierto comiendo solo. Quien entra al almacén era la presidenta, que estaba ahí para cambiarse. Al darse cuenta de esto, el prota sufre bastante al intentar no mirar cómo la presidenta se estaba desnudando justo enfrente de él, diciendo que solamente la escoria miraría, pero no podía resistirse a mirar a la presidenta pues era la mina más buena de toda la escuela, y aunque resistió bastante termina cediendo, viéndole los únicos dos motivos por el que veo esta serie a la presidenta. Luego la presidenta se iría y el prota se quedaría pensando que es una escoria, pero no podía creer lo que había visto. Más tarde en la clase el prota seguía bastante confundido, pues no entendía por qué la presidenta no llevaba sostenes antes. El profesor comenzaría a entregar los resultados del examen y el prota estaba bastante feliz pues había obtenido una buena calificación para ser él. Luego sería el turno de Takamine, que no estaba tan feliz porque no había obtenido una nota perfecta y esto dañaría su reputación de estudiante perfecta, así que comenzaría a bajarse la ropa interior, enseñando su trasero a la clase y distrayendo al prota diciendo que lucía bastante blandito. Es ahí cuando sucede algo que deja bastante desconcertado al prota y es despertado porque nuevamente lo estaban llamando el profesor para darle su examen. Bastante confundido el prota piensa si es que esto tal vez es un déjà vu o tal vez fue un sueño. Ya por la tarde el prota caminaba por el pasillo de la escuela pensando lo extraño que había sido este día, pues estaba seguro que la nota de la presidenta había sido un 9.8 y no un 10. Además de que el momento en el que ella se estaba quitando la ropa interior frente a la clase fue muy real y que era muy raro que ella estuviese cambiándose en el almacén de educación física. Al pensar en todo esto, el prota se dirige al salón del consejo estudiantil para aclarar sus dudas. Al entrar, la presidenta le pregunta si es que necesita algo, así que el prota le diría que vio que ella había sacado un 9.8 en su examen de matemáticas. La presidenta se pondría bastante seria y le pregunta si es que le dijo a alguien más, y el prota, bastante asustado, le diría que no. Luego Takamine lo acorralaría contra la pared y le preguntaría si es que vio sus pechos en el almacén de educación física. Y el prota, bastante virgo, asustado e intimidado por terribles bombas, no sabía qué responder. Pero aún así la presidenta le diría que no pasa nada, no va a golpearlo, pues prefiere tener una conversación constructiva con él. La presidenta le ofrecería agua al prota y él sin querer le tiraría el agua encima, pero Takamine lo esquivaría. Así que ella aprovecha para mostrarle su poder, comenzando a quitarse el sostén. En un parpadeo, el prota sería sacado nuevamente de sus pensamientos, pues ahora sí había mojado a la presidenta, y esta le diría que se apresure a secarla, comenzando por sus pechos. La presidenta también haría que el prota le toque las domingas, dejando al prota alucinando bastante, explicándole que ya no lleva los sostenes que tenía antes, ya que su habilidad era regresar el tiempo, pero solo puede hacerlo cuando se quita su ropa interior. Y la razón por la que el prota es el único que puede recordar esto es porque pudo ver sus pechos antes en el almacén de educación física. También nos explicaría que su habilidad se manifestó cuando estaba en quinto año de primaria y sin querer se orinó por haber comido un almuerzo que estaba dañado. Y al cambiarse de ropa interior se activaría su habilidad por primera vez, evitando esa vergüenza. Es así como esta habilidad se manifestaría en ella para que pueda seguir siendo la número uno. Takamine también le comenta al prota que la razón por la que le cuenta esto es porque cada vez que usa su habilidad, su ropa interior se desvanece, así que siempre tiene que llevar ropa interior extra y corre el riesgo de ser vista. Así que le propone al prota que sea su closet personal, teniendo que llevar su ropa a todas partes y ayudándola a cambiarse en todo momento. El prota, como tremendo Virgo o Chad, depende del punto de vista, diría que no lo hará, pues no ganaría nada con esto y procede a irse. Pero la presidenta se atravesaría en su camino y ambos terminan cayéndose, quedándose el prota encima de la presidenta en una posición bastante caliente. Y ella tomaría su mano y la pondría sobre su pecho, diciéndole que tal vez tenía que pedírselo de otra manera. Pero todo esto sería una trampa, pues la pinche Takamine gritaría alertando a todos en la escuela, acusando a nuestro prota de pervertido y de querer
querer hacerle algo. El prota no se podía creer que en tan solo unos minutos su vida estaba a punto de acabar, y justo cuando la policía estaba por llevárselo, termina suplicándole a la presidenta para que use su habilidad. Y ella lo haría, pero haciéndolo jurar que sería su closet personal, a lo que el prota terminaría aceptando sin ninguna otra opción. Entonces, al evitar que todo esto pasara, la presidenta le diría que se sienta agradecido, pues ella evitó que se convirtiera en un agresor del sin respeto, diciéndole que su primer trabajo será que le ponga la ropa interior, pues ya no tenía nada puesto por haberlo salvado antes. Así que el prota se pondría manos a la obra para ponerle las bombachas a la presidenta. Luego de eso, tendrá que continuar con sus sostenes, mirándolo con cara de sexo la película. Al día siguiente, el prota se despierta bastante asustado por tremenda pesadilla que estaba teniendo, donde tenía que ponerle la ropa interior a su presidenta. Y justo recibe un mensaje de la presidenta con una foto sexy pidiéndole que no llegue tarde. Ya el prota, al llegar a la escuela mientras caminaba, preparándose para lo que le esperaba este día, es sorprendido por la presidenta que le da los buenos días, sorprendiendo bastante al prota y dejando sorprendidos a los otros compañeros de clase de que la presidenta le esté hablando un perdedor como el prota. Así que la presidenta se acercaría a su oreja para decirle que lo verá en la sala del consejo estudiantil antes de empezar las clases. Ya en el salón del consejo estudiantil, el prota se quedaría mirando las piernas de la presidenta y ella le diría que la razón por la que quería verlo era para entregarle un bolso pequeño que contenía toda su ropa interior. Sacando una panty el prota y la presidenta le diría que no se emocione tanto, que estaban limpias. Además le dice que el prota tendrá que llevar este bolso en todo momento del día y que en cuanto ella use su habilidad, asisten en plena clase, él tendrá que ponerle la ropa interior de inmediato. El prota no estaba tan de acuerdo, pues iba a ser visto por todos, pero ella dice que si no lo hace, eso limitaría mucho su habilidad y esa no es su idea. Así que la presidenta procedería a acercarse al prota y con una patada lo tumbaría. Takamine se pondría encima de él y le dice que si hace un buen trabajo, ella dejará que termine lo de la última vez sin llamar a la policía. Nuevamente le ofrece sexo la película al prota. También intentaría engañarlo usando el mujer truco y poniendo bastante tierna, le diría que le da vergüenza que le miren la ropa interior, pero que no pasará nada si solo es él quien vea su ropa interior. Pero el prota, bastante chat, le diría que no lo engañaría y efectivamente la presidenta dice que pensó que nuestro prota sería más fácil de manipular, pero nada funcionó. El prota procedería a irse, pero antes de que se vaya, la presidenta dice que le devuelva su ropa interior cuando termine la clase, a lo que él contesta que ya lo sabe. Más tarde, ya en clases, el prota se estaría preguntando en qué momento la presidenta utilizaría su habilidad, ya que le había dicho que lo utilizaría cuando tenga pequeños errores. El profesor le pediría a Takamine que leyera el poema que se iba a leer hoy, y el prota se quedaría impresionado, pues la presidenta lo había leído perfectamente y dice que a este paso no necesitaría utilizar su habilidad. Pero justamente pasaría una brisa que haría que la presidenta se levante diciendo que lo hará nuevamente. Le diría al prota que le ponga la ropa interior luego como acordaron. Así que la presidenta procede a quitarse la ropa interior, regresando en el tiempo. Al volver al momento donde la presidenta tenía que leer el poema, lo hizo tan perfecto que todos sentían la inmersión del poema, dejando a todos sorprendidos y aplaudiéndole a la presidenta. El prota no lo podía creer, pues la primera vez había sido perfecto, pero esta vez fue mucho más que perfecto, pues logró sincronizar el poema con la brisa, creando una atmósfera épica. Dándose cuenta el prota que si ella usaría su habilidad de esta manera, se pregunta cuántas veces estaría planeando usar su habilidad hoy por tonterías así. Pero el prota sería sacado de sus pensamientos cuando una bola de papel le caería en la cabeza. Era la presidenta que susurrando le dice que se apure. Al prota se le aceleraría bastante su corazón diciendo que lo había olvidado. Así que bastante preocupado porque se le pueda ver algo a la presidenta, comenzaría a pensar cómo puede ponerle las panties sin ser descubierto. Así que la presidenta le diría que se le había caído el borrador para poder ayudarlo. Recordando el prota que si no lo hace, se lo llevarán a prisión y será Mutumbo quien le ponga las panties a él en prisión, motivándose teniendo que hacerlo rápido y sin llamar mucho la atención. Se levantaría con las panties en su bolsillo y se arrodillaría para poder ponerle las panties a la presidenta. Luego regresaría a su asiento y bastante feliz festejaría que todo salió bien y nadie lo descubrió. Así que ya finalizando la clase, el profesor le daría que le entregaría algunos trabajos que tenían pendientes y tendrán que pasar a buscar sus notas cuando él los llame. El prota aliviado miraría a la presidenta esperando que esté satisfecha,
pero al mirarla se daría cuenta que ella se movía bastante incómoda, pues no le había puesto bien las panties por lo nervioso que estaba, pero ella lo miraría con cara de pícara para que le termine de subir las panties. Preocupándose el prota, pues si la llaman y se levanta, se le terminará de caer las panties y se dañaría su imagen, y nuevamente lo volverían a acusar de violín e iría a la cárcel con Mutombo. El profesor llamaría a Takamine y cuando está por levantarse, el prota se levantaría primero e iría a buscar sus notas, disculpándose y diciendo que había escuchado mal, así que el profesor le diría que preste más atención y que ya que está ahí, aproveche de llevarle su trabajo a Takamine. Así que el prota le entregaría su trabajo a la presidenta y antes de irse, ella abrazaría con sus piernas la pierna de nuestro prota, diciéndole con una cara pícara que tiene que ponérselas bien. El prota comenzaría a subirle las panties metiéndole su pierna entre las piernas a la presidenta, diciendo que sus muslos eran muy blanditos, y la presidenta pondría esta cara de que también lo estaba disfrutando. Pero el prota sería sorprendido cuando es llamado por el profesor, saltando un poco y rozando su pierna con el bizcocho de la presidenta, haciéndole que suelte un gemido leve. El prota le preguntaría si dijo algo y ella, bastante avergonzada y sonrojada, no diría nada. Ya por la tarde, en el salón del consejo estudiantil, el prota le preguntaría a la presidenta si es que de verdad siempre lo haría pasar por esto, y ella se disculparía un poco, pues tal vez fue un poco estresante diciéndole que solo era una prueba para ver hasta dónde podía llegar. Además, le dice a nuestro prota que confía en él, pero aún así quiere preguntarle por qué le ayudó si después de todo ya le había puesto la ropa interior, y si es que tal vez le da celos que alguien más le vea la ropa interior. El prota, algo avergonzado, le diría que qué pasaría si era así, y la presidenta le respondería que si fuese así, le alegraría mucho. Además, el prota aprovecharía para preguntarle si había dicho algo antes, y la presidenta le pone un dedo en la boca avergonzada de recordar lo que pasó, diciéndole que no dijo nada. Al día siguiente en clases, el profesor le pide a Takamine que le ayude recogiendo todos los trabajos del salón y los lleve al edificio B. Como eran varios trabajos los que tenía que llevar, varios chicos se ofrecen en ayudar a la presidenta y ella aceptaría su ayuda, pues no podía negarse. Al sentarse, llamaría al prota preguntándole algo molesta que si aún no entiende cuál era su posición, así que la presidenta comenzaría a quitarse las panties nuevamente, preguntándose Kurota a qué se refería con eso. Así que nuevamente están en el momento donde le ofrecen ayuda a la presidenta y el prota confundido recordaría las palabras de Takamine cuando le dijo que tenía que llevar su ropa interior y seguirla siempre. Así que el prota por fin entendería y ofrecería ayuda a la presidenta. Luego en el pasillo la presidenta regaña al prota porque tuvo que quitarse la ropa interior para poderlo educar y que debería estarle agradecido. Así que el prota, mientras le pone las panties, le diría que lo siente y ella le diría que la próxima vez no le dé problemas y proceden a irse. Al estar caminando llegarían otros chicos y le ofrecerían más ayuda a la presidenta y el prota se queda impresionado, pues los demás se siguen ofreciendo voluntariamente en ayudar a la presidenta, pensando que ella es realmente respetada y querida por todos. Probablemente renacer como ella sería bastante agradable. Aún así, Takamine les dice que no era necesario que le ayudaran y comenzaría a hablar con los chicos reconociendo los logros de cada uno. Luego entregarían los trabajos y al estar de vuelta el prota le dice a Takamine que debe de ser intenso tener que hablar con tanta gente. Takamine le diría que él lo hace sonar como si estuviera hablando de sexo de muchos y que si ella fuera una estrella no probablemente también buscaría ser la mejor en eso. El prota exaltado le pregunta de qué está hablando. Además le dice que lo que realmente quería decir es que es bastante impresionante que conozca los nombres y caras de todos. Takamine le dice que como ella es la presidenta y todos la conocen, ella también tuvo que memorizar los nombres y caras de todos porque si no fracasaría como presidenta. Luego al ir bajando las escaleras, Takamine también diría que memorizó los perfiles de cada uno y comenzaría a decir el del prota, Kouchi Shirota de 17 años, indeciso con poca autoestima y más cosas malas que dejan bastante hundido al prota. Por último, también le diría que es un pervertido. La presidenta se inclinaría hacia él y le diría que ahora tiene la oportunidad de mirarla de cerca, pero él nunca lo hace. El prota, bastante avergonzado, le dice que supuso que ella no quería que lo hiciera y sigue bajando las escaleras, pero Takamine le daría una patada haciendo que se caiga y le pregunta qué haría él si le dijera que a ella no le importa que la mire. Takamine se pondría encima del prota y le diría que quiere que la mire y que esto no es una broma, comenzando a desabrocharse la camisa y poniéndole las pechugas en el pecho al prota. El prota, con el corazón bastante acelerado y avergonzado, le diría que para hacer eso tendrían que salir juntos. Takamine se reiría diciéndole que no se esperaba para nada esa respuesta, preguntándole si cree que él tenga alguna posibilidad con ella, pero el prota le diría que eso es impensable. Aún así, Takamine le dice que no lo niegue tan rápido, pues le ha gustado la respuesta del prota. El prota, bastante virgo y confundido, al preguntarle a la presidenta a qué se refería, termina cayéndose por las escaleras. Luego, al despertar, lo primero que vería sería a la presidenta, que le diría que al caerse lucía realmente mal y usó su habilidad para poder revertir
revertir eso. El prota le daría las gracias y ella le pondría su cabeza entre las piernas para que siga descansando, diciendo además que a su perfil le añadiría virgen mentiroso, pero también que es una persona absurdamente sincera, lo cual le gusta bastante a Takamine. Luego el prota le comentaría a Takamine que aún tenía una clase extra, la de educación física, pero que no importa si llega tarde, pues nunca puede terminar la distancia antes de los 30 minutos. Pero aún así a él también le gustaría ser el mejor en algo, y esto deja pensando en algo a Takamine. Luego en la clase de educación física veríamos que ahora el profesor había dejado a cargo a Takamine, así que al comenzar va animando a todos, pero aún así el prota va de último, y la presidenta se acercaría para decirle que acomode su postura, abrazándolo y llenándolo un poco de sudor sus pechos. Además, la presidenta le diría que espera que eso sirva de motivación. Pero veríamos que aún así el prota no lo logró. Takamine se comenzaría a quitar la ropa diciéndole que tendrán que repetirlo hasta que Kurota pueda hacerlo perfectamente, regresando una vez más en el tiempo. Así vemos el siguiente intento. El prota, al estar corriendo y a punto de rendirse por estar al límite nuevamente, aparece la presidenta en una bicicleta y sin ropa interior. Así que esto llena de motivación al prota, activando un Kaioken que empieza a correr más rápido, justo detrás de la presidenta, ya que no quería que nadie más la viera. Al final el prota quedaría como Yancha después de que lo explotó un Saibaman por el cansancio, y la presidenta aparece para decirle que se levante y le ponga las panties. Luego se irían detrás de un árbol para que pueda ponerle las panties, y al estarlo haciendo la presidenta le preguntaría cómo se sintió haber acabado antes de los 30 minutos y encima haber quedado de primero. Shirota le daría las gracias por la ayuda y le dice que está bastante contento, y esto pondría bastante feliz a la presidenta. Por la noche al prota se le había olvidado darle el bolso que contenía la ropa interior a Takamine, y justo cuando se la estaba imaginando y iba a mirar qué había dentro, la presidenta lo llama para decirle que tendrá que salir a correr sin su ropa interior deportiva, pues el prota se le había olvidado dársela. El prota se quedaría pensando si es que tal vez esto era una prueba nuevamente, y justo Takamine le enviaría algunas fotos sexys de que no tiene ropa interior, y luego de que salió a correr sin ropa interior. El prota comienza a imaginarse lo peor, así que saldría a toda velocidad para encontrarse con la presidenta. Luego veríamos cómo se hacía algo tarde y Takamine estaba esperando en la banca si el prota llegaba, pero pensó que no vendría, y cuando estaba a punto de enviarle un mensaje al prota que decía que todo era mentira y que no había salido a correr, el prota llegaría corriendo, y aunque Takamine comenzaría con su monólogo de que llega tarde y que parece que por fin aprendió a hacer caso a su dueña, el prota le diría que no estaba ahí por eso, más bien fue porque estaba preocupado de que algo le pudiera pasar. Estas palabras hacen sonrojar a Takamine y le da las gracias diciéndole al prota que la hizo muy feliz. Al día siguiente, en una competencia de natación amistosa de la escuela, todos se quedan impresionados cuando la presidenta venció incluso a la estrella del club de natación, que había entrenado en el extranjero para volverse aún mejor. El prota estaba admirando y pensando lo impresionante que era la presidenta, pero Takamine le diría que lo haría todo nuevamente. Así que nuevamente competiría, solo que esta vez lo haría de espaldas, y el prota se quedaría mirando atontadísimo diciendo que ahora que lo ve bien, el cuerpo de Takamine es realmente hermoso, preocupándose porque cree que la presidenta vio que la estaba viendo. Al terminar la competencia, nuevamente la presidenta habría ganado, e iría con Shirota preguntándole que usualmente él suele preguntarle por qué lo rehizo nuevamente, pero esta vez no dijo nada, y él respondería que no le dio tiempo de preguntar, estando ya bastante avergonzado por las tremendas curvas de la presidenta. Así que Takamine, para molestarlo, le pregunta cuál fue el estilo de nado que más le gustó, y esto pone en aprieto al prota, pues si responde que fue el estilo de espalda, estaría admitiendo que estaba fijado completamente en su cuerpo. Y al no tener respuesta, la presidenta le diría que es realmente un pervertido, algo sonrojada. En el fondo, esto le gustaba a la presidenta. Además, le comenta al prota que lo que hizo fue quitarse una pezonera para poder regresar en el tiempo. Esto haría que el prota se imaginara a la presidenta y se levantara el amiguito de abajo. Así que Takamine le pregunta si es que le pasa algo, ya que está un poco inclinado. Así que se acerca a su oreja y le diría que no se vaya cuando terminen las clases, y luego se iría. Ya por la tarde, en una tienda de lencería, el prota se pregunta cómo es que terminó ahí. Así que algo tenso le pregunta a la presidenta por qué lo hizo venir, a lo cual ella le diría que se está quedando sin ropa interior y le pregunta al prota cuál de las dos panties le gusta más. Shirota, bastante avergonzado, diría que eso le da igual y que solo estaba ahí porque ella lo obligó a venir. Takamine le dice al prota que escoja algo que le quede bien,
ya que él se las tiene que poner. Entonces eso sería algo más satisfactorio y que se relaje. Así que el prota, sufriendo mucho, escogería algo sin mirar. Cuando Takamine lo ve, dice que el prota realmente es un pervertido por haber escogido eso tan fácil. El prota se daría cuenta de lo que había escogido. Era una lencería sexy y ella procedería a decirle que realmente es un fetichista para querer que ella vaya con eso puesto a la escuela. Así que el prota, bastante avergonzado, comienza a buscar otras opciones, imaginándose a la presidenta con todas esas opciones y cómo la hacían lucir cada una. Finalmente, el prota encontraría unas y las presidentas se lo llevaría al prota a los vestidores para que pudiera probárselas. Ya en los vestidores, la presidenta diría que puede ponérselas más fácil, pues tiene unas pantimedias más gruesas esta vez, levantándose la falda para que sea más fácil que se las ponga. El prota, bastante avergonzado, cuando está a punto de ponérselas, haciéndose el que no le afecta para nada, se queda con la boca abierta al ver a la presidenta voltearse, enseñándole todo el trasero. Al intentar ponérselas, el prota se queda mirando como el trasero de la presidenta se acerca a su cara, y esto haría que se terminara desmayando. Ya en el ascensor, Takamine le pregunta al prota por qué eligió ropa interior azul, diciéndole que no se iría hasta que responda honestamente. El prota le diría que le hizo recordar a que el límite de la presidenta es el cielo, y el cielo es azul, y por eso pensó que el azul sería perfecto. Entonces, al abrirse el ascensor, el prota pensó que a Takamine no le había gustado esta respuesta, pero había sido todo lo contrario, pues a ella sí le había gustado. Al día siguiente, en clases, el prota estaba resfriado, y Takamine se daría cuenta de esto. Al terminar las clases, el prota se apresura para llegar rápido a casa, y al casi caerse, Takamine lo sujeta para acompañarlo a casa, ya que vivía cerca. Al llegar a casa del prota, la presidenta lo molesta porque no pensó que sería tan ordenado, y además le pregunta dónde está la carpeta del no por. El prota, algo molesto, le pregunta si es que solo había venido para investigarlo, pero Takamine dice que no es así, estaba ahí para cuidarlo, y que va a hacerle algo de comer. Además le pregunta al prota si quiere que le cocine con solo un delantal puesto, y que también puede darle de comer vestida así si quiere, teniendo tremenda imagen mental el prota. Pero Shirota, bastante avergonzado y algo cansado de que se burle de él, le dice que está bien y que no se acerque mucho porque podría contagiarse. Así que la presidenta le dice que regresará otra vez en el tiempo. Al regresar, ya la comida estaba servida y Takamine le diría al prota que también le dejó toallas calientes y que regresará luego de recoger algunas cosas en la cocina. Al estar solo, el prota se pregunta por qué revirtió la parte en la que se burla de él, y al probar la comida de Takamine se pone feliz porque estaba muy buena. Aún así, el prota se pregunta por qué la presidenta se burla de él y luego ella es tan amable recordando algunos momentos que han vivido. Al rato, al estar acostado el prota, Takamine entra y le pregunta qué tal estaba la comida, a lo que el prota le agradece diciendo que estaba muy buena. Pero Shirota se pregunta si esto es como el palo y la zanahoria. Sería como en Minecraft, cuando una caña de pescar con una zanahoria puedes hacer que un cerdo vaya donde tú quieras. El prota parpadea y cuando se da cuenta, Takamine se estaba metiendo en su cama para recostarse con él, diciéndole a Takamine que si tiene fiebre es importante mantener el cuerpo caliente. El prota le diría que sí, pero que aún así Takamine no lo dejaría terminar, quitándose el sostén y usando su habilidad solamente para no haber sudado tanto en la clase de educación física y ponerse desodorante y no oler a sudor. El prota diría que eso no es lo que le preocupa, le dice que ella siempre está burlándose y le pide que ya pare de burlarse de él. Takamine comenzaría a abrazarlo, diciéndole que no se está burlando de él, que lo que está haciendo es realmente para cuidarlo. El prota no podía creer que tenía a la chica más linda de la escuela semidesnuda en su cama. Takamine dice que también quería decirle otra cosa, y es que no ha sido del todo atenta con su estado físico, y en voz baja le dice que lo siente. Al prota voltearse, ella lo toma de la cabeza para ponerla en sus pechos, diciéndole que duerma y que no piense más en cosas absurdas. Esto haría pensar al prota, que escuchó que dijo que lo siente en voz baja y que a pesar de tener a la chica más linda semidesnuda junto a él, no se siente excitado, sino a salvo, y que la presidenta también es una chica normal. Al estar a punto de quedarse dormido, el prota le pregunta a la presidenta si cuando se porta bien con él es porque quiere tenerlo controlado o porque tal vez sienta algo por él. Takamine, avergonzada y con el corazón acelerado por primera vez, le pregunta qué le gustaría más, pero el prota ya se había quedado dormido. Entonces la presidenta lo abrazaría aún más y le pediría que descanse. Más tarde, ya al estar regresando a casa la presidenta, algunos niños pasan junto a ella, y esto hace que recuerde cuando era pequeña y encontró un gatito abandonado,
Y fue cuando de la nada apareció un pequeño prota para compartir su leche con el gatito. Esto haría feliz a Takamine. Al llegar a casa, la presidenta recuerda las palabras del prota y vemos que ella había adoptado el gatito. Se pregunta si es que el prota en serio cree que ella haría todo eso por alguien que no le importa, dejándonos ver quién será el próximo 10 de Japón. Ya por la noche, al despertarse el prota, la presidenta le había dejado una nota diciendo que no quería despertarlo y le había dejado algo de papilla en la nevera y podía calentarlo cuando le diera hambre y que espera que se mejore pronto. Al estar comiendo su papilla, el prota recuerda ese momento épico que tuvo con la presidenta, diciendo que hoy estuvo muy amorosa y cree que va a volver a subirle la fiebre de recordarlo.